bien amigos, y ya estamos listos para comenzar tu programa Salud Total. Hoy nuevamente con la visita de quien ya se ha convertido en uno de nuestros colaboradores, el doctor Walter Rodríguez, neuropsicólogo. Bienvenido nuevamente, Walter. Buenos días, Frances, y buenos días a la teleaudiencia, que sé que mucha gente ve tu programa. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Un placer para nosotros también continuar recibiéndote. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, cuando se nubla la mente, la conexión entre la depresión y las alteraciones neurocognitivas. Me parece un tema que nos va a llamar mucho la atención y quisiera que nos hablaras de los síntomas más comunes, ¿verdad?, de esa depresión en las personas mayores y cómo afectan su funcionamiento cognitivo. Sí, es importante entender esa relación entre depresión y cognición, porque la depresión tiene múltiples síntomas y uno de esos síntomas importantes es los síntomas cognitivos. Pero además debemos pensar que la depresión se manifiesta distinto en los ancianos, ¿verdad? La depresión tiene síntomas emocionales. Uno de estos síntomas emocionales son los sentimientos de menosvalía, ¿verdad? Te dicen que pues, no tienen mucho valor, que son una carga para la familia. Los síntomas de tristeza los hay en los ancianos, pero son más sutiles que en las personas jóvenes. Y un síntoma importante en la depresión de los ancianos es la apatía. La apatía es separarse, la falta de iniciativa. También la depresión tiene síntomas físicos, lo que se confunde con enfermedades físicas y opacamos la depresión. Algunos de estos síntomas físicos es las muchas quejas de dolamas. También se le altera el apetito, lo que se va a reflejar en cambios súbitos de peso. El sueño es otro síntoma importante relacionado a la depresión, que lo confundimos entonces con problemas de sueño cuando es depresión. Así que también vamos a ver síntomas conductuales, aislamiento y descuido personal, es una de las características. Pero los síntomas importantes en términos de la cognición de la mente es que se van a afectar los procesos ejecutivos, para tener muchos problemas de memoria, muchas quejas de memoria y problemas de atención. Además, se quejan de que se les hace difícil hacer las cosas y es mucho más lento el poder resolver problemas mentales. Que definitivamente habíamos hablado en el segmento anterior de esos 7 consejos para evitar la demencia y otras enfermedades relacionadas a la mente. Hay que estar bien pendiente de todos esos síntomas, las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, y sobre todo, ¿verdad?, darles ese apoyo, ese cariño para que no piensen estas cosas y no caigan en esa depresión que después te puede llevar a estos problemas cognitivos. Es correcto, es correcto. Fíjate, la depresión es un asunto bien importante, ¿verdad?, en los adultos mayores. Hay una condición que a lo mejor debes haber escuchado alguna vez que se llama pseudodemencia. Le llaman también pseudodemencia depresiva. Son alteraciones cognitivas y conductuales como consecuencia de la depresión y no necesariamente relacionados a un proceso degenerativo como el Alzheimer. Pero como comparten síntomas, los tendemos a confundir. Que es importante estar pendiente. Sí. Estar pendiente, y definitivamente son cambios que vamos a experimentar con la edad. O sea, a medida que pasa el tiempo, hay unos cambios en nuestro cuerpo y también en nuestra mente. Así es que es bien importante estar pendiente de esos cambios. También quisiera preguntarle, ¿verdad?, cuán frecuente es esta depresión en los ancianos, sea confundida con un trastorno neurocognitivo o con un trastorno de demencia, porque eso es lo que tenemos que estar pendientes, que no se confunda una cosa con la otra. Me gusta mucho que digas que debemos estar pendientes porque los confundimos. Como te dije, si hay esa diferencia de trastorno, que la depresión tiende a confundirse con demencia. Entonces, ¿de qué cosas tenemos que estar pendientes? Bueno, pues tenemos que estar pendientes de hacer un diagnóstico acertado. Entonces, la pseudodemencia depresiva va a tener un inicio distinto a la demencia, ¿verdad? Por lo general, las personas que le da pseudodemencia, ¿verdad?, o demencia depresiva, es resultado de que hay síntomas de depresión, hay diagnóstico de depresión. Muchas veces estas personas tienen historial de depresión. Así que eso es algo bien importante de ver. El inicio, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos depresión, vamos a tener síntomas cognitivos que inician de manera súbita, mientras que en la demencia el inicio va a ser insidioso, va a ser lento y va a ser progresivo. En la depresión, los síntomas cognitivos van a variar dependiendo de qué, de tu estado de ánimo. Si estás contenta, no vas a tener síntomas cognitivos. Si estás deprimida, vas a tener muchas quejas cognitivas. Otra de las cosas que hay que estar pendientes, si esas quejas de memoria, por ejemplo, el anciano tiene
conciencia de que lo tiene. Tú dices, pues se me olvidó tal cosa, tuve tal problema. Te lo En aceptan. demencia no ocurre porque la persona no se da cuenta. En depresión sí se da cuenta. Y estos síntomas es bien importante estar pendiente porque podemos confundir una cosa con la otra. Estamos hablando prácticamente de comportamiento, porque no es lo mismo hacerme un CBC, un examen de sangre, que te diga, pues tienes el colesterol alto, bajito, ahí te lo dice claramente el examen de sangre. Pero a la hora de diagnosticar este tipo de cosas, de diferenciar una cosa de la otra, estamos más pendientes del comportamiento. ¿Y cómo lo pueden diagnosticar? Bueno, el proceso de diagnóstico es un proceso que implica múltiples profesionales. No es tan fácil, ¿verdad? Hay que tener entrenamiento y los mismos síntomas que te acabo de mencionar, hay unos criterios que nos dicen claramente cuál es una y cuál es la otra. ¿Es común que un anciano tenga depresión? Ocurre, pero no es tan frecuente si no tenía ya historial. La depresión en el anciano, como te dije, se va a manifestar distinto y los síntomas depresivos relacionados, por ejemplo, a la demencia son distintos. ¿En demencia hay depresión? Claro, pero es una depresión distinta cuando es una depresión psicológica. Cosas importantes, como tú dices, la conducta, el aislamiento y sobre todo la apatía. ¿Qué nos preocupa cuando vemos ancianos con depresión? Que ellos van a opacar la depresión. Yo no sé si es por estigma o es porque quieren hacerse ver bien, ¿verdad? Que no pasa nada. Que no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convierte en la depresión en síntomas físicos. Me duele tal cosa, no tengo energía, no tengo placer, me duele el estómago, tengo dolor de cabeza. Y se lo achacan quizás a la a edad. otras cosas. Y todos los que estamos alrededor, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a concentrarnos en los síntomas físicos y no en los síntomas mentales. Que se lo podemos achacar entonces a eso, pues está mayor, Exactamente. es normal que le pase esto, Sí. pero no necesariamente. Quisiera que entonces ahora nos hablara de esas estrategias que pueden ayudar a manejar la depresión en las personas mayores y mejorar su función cognitiva. Bueno, es un proceso, ¿verdad?, que debe incluir diferentes estrategias. La primera estrategia es evaluación médica. Los médicos en Puerto Rico es gente muy bien preparada y va a poder identificarla y si él no le da el tratamiento lo va a referir al psiquiatra, que es el profesional indicado para esto. El uso de medicamentos es algo que ayuda mucho porque según los medicamentos van haciendo su efecto, vamos a ver una reducción de síntomas. Segundo, evaluación por un psicólogo o un profesional, ¿verdad?, similar que pueda hacer dicha evaluación y se pueden utilizar estrategias como terapia cognitiva conductual que los ancianos responden muy bien. Otras estrategias, lo que podemos hacer alrededor, lo que podemos hacer las personas que estamos alrededor de ellos, incluirlos. En Puerto Rico algo que se ha perdido mucho es las relaciones intergeneracionales. Los jóvenes deben, no soy tan joven, ¿verdad?, compartir con los ancianos, integrarlos a sus actividades, eso ayuda mucho. Mantenerse activo físicamente, mantenerse activo en actividades como hacer hobbies, cocinar, coser, participar de actividades sociales, una fuente interesante en la iglesia. Algo que yo le quiero decir, ¿verdad?, a nuestra teleaudiencia y a los hijos de las personas adultos mayores, que debemos estar pendientes de esos síntomas. ¿Por qué? Porque atender la depresión es una gran oportunidad para revitalizar nuestra vida y fortalecer obviamente nuestra mente. Y eso nos ayuda a enfrentar con mayor esperanza y claridad los retos que nos presenta la vida a diario. Que todos vamos a llegar a ese momento de la vida, si Dios lo permite, si la salud no lo permite. Así es que por esa información agradecemos al doctor Walter Rodríguez y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total.